Operación Nacional. Óscar Ortiz está con nosotros, estamos en pleno centro, ¿no? Óscar, de la ciudad de Santa Tecla, desde donde vamos a hacer la entrevista esta mañana. Un gusto tenerte aquí en Canal 12. Muy buenos días, Romeo. Esta vez yo te doy la bienvenida a ti, aquí a Santa Tecla, desde el centro histórico, frente al Palacio de la Cultura y las Artes, la zona cero, como le conocemos aquí en Santa Tecla, y por supuesto desde este lugar tan especial para nuestra ciudad, quiero enviar un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que ahora nos están sintonizando por este importante programa. Óscar, ayer fue un día muy especial aquí en Santa Tecla, fue declarado municipio libre de violencia o municipio de paz, como quiera llamarle, ¿no? Porque ha recibido varios nombres esto, también antes fue santuarios o territorios santuarios, sé que ese concepto al final cambió, pero bueno, me extrañó un poco, y te lo digo muy francamente, me extrañó un poco que Santa Tecla sea incluido precisamente en esos municipios libres de violencia, digo, porque se supone que ya Santa Tecla lo era con todo el trabajo que ha venido desarrollando el alcalde, ¿no? Bueno, efectivamente no, Santa Tecla es escogido no porque sea el más violento, sino porque ha venido siendo un modelo de prevención en materia de desmontaje de factores de violencia desde hace ya varios años, y sobre todo por la construcción y la puesta en marcha de políticas públicas y distintos programas que hemos venido realizando desde el año 2002, 2003 en adelante. De hecho, fue el municipio pionero que se adelantó al resto de otros municipios en materia de prevención de violencia. Yo bien me acuerdo que cuando abrimos este debate a escala nacional, muchos me decían, Óscar, pero ¿cómo es posible que tú te vas a integrar a este esfuerzo si es una competencia que no necesariamente tenemos los municipios? Eso puede afectarte electoral o políticamente. Yo tengo bien fresca ese debate ya por el 2003, incluso fue un fuerte debate dentro de nuestros partidos y del mío propio. Y entonces yo les decía que en realidad era de apostar por ciudades más seguras, por municipios más seguros, que independientemente que tuviéramos una competencia bien explicada o no en el código o en la Constitución, no podíamos dejarle este tema solo a la policía, o solo podría ser un problema de jueces o de fiscales, que el tema de la violencia nos integraba a todos, nos requería a todos, nos demandaba a todos un papel más protagónico, y eso es lo que empezamos a hacer con Santa Tecla desde el año 2003. Tenemos en marcha una cantidad importante de programas, lo cual nos consolidó en los últimos 3 años como una de las ciudades más seguras, una de las ciudades con mayor cohesión, con mayor capacidad de integración. Este lugar donde estamos, por ejemplo, tiene ese enfoque, una recuperación del centro histórico, pero con una perspectiva de cohesión, de integración, de inclusión. Por ejemplo, los espacios públicos que hemos recuperado, como el caso del Cafetalón, Parque San Martín, Plaza Daniel Hernández, los 8 parques municipales que tenemos, este Palacio de la Cultura y las Artes, el Museo Tecleño. Hemos venido apostando por un esfuerzo de invertir en los jóvenes, de invertir en los niños, de apostar por la educación, de apostar por la cultura. Todos esos son factores que han contribuido a que Santa Tecla saliera de ser de los municipios, de los 8 municipios más violentos, a ser ahora de los 2 municipios más seguros de todo el área metropolitana. Este año 2012, por ejemplo, es buena noticia, cerramos con el menor nivel de crímenes en los últimos 8 años. Llegamos a un promedio por debajo de la media latinoamericana. Nosotros veníamos de 56 crímenes por cada 100.000 habitantes, y después bajamos a 40, después a 30, después a 26, hoy cerramos con 14. Ahora, Óscar, Santa Tecla tiene potencialidades, o tenía y sigue teniendo potencialidades para desarrollar, en términos, digamos, o para desarrollar oportunidades, ¿no? Para desmontar este problema que tú decías. Ahora, pero hay municipios que no lo tienen, hay municipios que son muy pobres y que hay pocas oportunidades. Bueno, pero hay que construir, eso es el fondo del asunto. Aquí Santa Tecla no ha sido una cuestión meramente voluntarista. Tú dices, vamos a resolver el problema de la violencia. Claro que hay que resolver el problema de la violencia, pero hay que poner condiciones, hay que poner en marcha políticas de cohesión, políticas de integración comunitario, hay que poner programas de mejoramiento de barrio, hay que generar condiciones para que el espacio público sea de calidad, hay que generar condiciones para crear instrumentos de mediación y de desmontaje de conflictos. Hay que trabajar directamente con jóvenes en riesgo, como lo que ahora estamos haciendo con este programa que Santa Tecla incorpora al conjunto de programas que ya tenemos en marcha, que es
el que ahora hemos acordado con el equipo de facilitador o la comisión de mediación, como se le llama, que hay que reconocer el enorme trabajo que ha jugado la Iglesia Católica, las iglesias cristianas evangélicas, sus liderazgos, tanto los pastores como en este caso también Monseñor Colindres, el señor Mijango y otras personas que han sido claves para poder alcanzar los frutos o los resultados que hemos alcanzado al cierre del año 2012. Y hay que reconocerlo, porque mira, Romeo, yo creo que es importante, pues se nos pasa por alto varias cosas. Este ha sido como yo digo, una iniciativa sui generis, muy particular, audaz, valiente. Y hay que reconocer a los salvadoreños, porque... ¿Te refieres a la tregua entre las pandillas? Al mecanismo que se ha creado y se ha puesto en marcha para lograr un acuerdo dentro del sistema penitenciario entre los principales grupos en confrontación para desmontar de manera directa ese nivel de lucha interna que estaba provocando una gran cantidad de homicidios y sobre todo mucho daño a ellos y a sus familiares y a las personas más cercanas, pero también que estaba impactando en los niveles de violencia a nivel del país. 1.700 crímenes menos tuvimos en el 2012. Claro. Entonces, esto no podemos ser indiferentes. Un respaldo tuyo totalmente a la tregua y las pandillas, aún con el cuestionamiento que tiene de mucho sector de la población, aún con la poca credibilidad. Digo que mucha población tiene respecto a la tregua, y me estoy refiriendo y basándome precisamente en encuestas, Oscar, donde se pregunta por la seguridad pública, dice, mire, sí es cierto, me siento un poco más seguro en mi municipio, pero no se lo atribuyen tanto a la tregua, ¿no? Digo, lo de ayer fue un respaldo tuyo, a pesar de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho, mire, no creo en esta tregua. Tú me estás lanzando varias preguntas quiero que me permitas dar varias respuestas. Yo quiero cuestionar al revés a todas las instituciones del Estado y en general cuestionarnos a nosotros. La pregunta es cierto, la gente tiene dudas, tenemos dudas. ¿Tú mismo tienes dudas? Tenemos incertidumbres. ¿Quién ha dicho que todo lo que comenzamos nosotros en Santa Tecla en el 2003 era 100% asertivo? Mucha gente tenía dudas, y yo te decía el debate que establecimos, pero yo les preguntaba, bueno, ¿y entonces qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Este país nos pertenece a nosotros y nosotros somos El Salvador. La pregunta es, ¿vamos a esperar que alguien de afuera nos venga a decir cuál es el camino? Tenemos que empezar a buscar formas innovadoras, novedosas, que no están escritas posiblemente en los textos tradicionales de los libros o de algunos análisis o conclusiones que hemos conocido en meses o años anteriores. Tenemos que encontrar respuestas a partir de la dinámica realista en que nos estamos moviendo. Por eso yo creo que es importante, más allá de solo tener un papel crítico, tener la capacidad de proponer algo. Nosotros nos incorporamos a esto porque yo creo profundamente que lo que ahora hemos comenzado para tratar de asegurar este proceso no de tregua, sino de pacificación, de desmontaje de factores de violencia con aquellos jóvenes o personas que están dentro de los grupos en el más alto riesgo, que está provocando pérdidas de vida, especialmente en las comunidades, en los municipios. Santa Tecla, si bien es cierto, en los últimos años hemos bajado el nivel de confrontación entre estos grupos en cuestión, pero todavía tenemos problemas bien focalizados, como es el caso del día de ayer en El Pino, en la San Martín, de alguna manera en la San Rafael, en las Margaritas. Hemos venido trabajando conjuntamente con todas las instituciones, hemos venido haciendo un esfuerzo increíble que nos ha permitido seguir avanzando, pero el día de ayer abrimos un capítulo que es histórico, no solo para Santa Tecla, sino para El Salvador. Yo creo que los municipios a lo largo y ancho del país que tenemos este problema, o que tienen en el caso de otros municipios el problema más grande que Santa Tecla, estamos obligados a jugar un papel protagónico, un papel activo, a ser parte de todo este gran esfuerzo por buscar de la manera más rápida el camino más corto, pero sobre todo con mucha cohesión y con mucha capacidad de integrar a los distintos actores. Esto no es solo un problema. ¿Se puede aplicar el principio de que el fin justifica los medios?
No sé, no, bueno, porque tenés que hacerlo dentro del... último es desmontar la violencia que se estaba dando entre las principales pandillas en el país, ¿no? Sí, se estaba utilizando un medio no tradicional, un medio que tú mismo lo dices, no está escrito en los textos, no lo encontrás en una biblioteca. Y hay que explorarlo. Pero también algunos han dicho, mire, pero esto también puede rayar con la legalidad del país, con la constitución del país. Probablemente estás negociando con personas que deberían de estar, que deben de estar presas, obviamente, que deben de pagar por sus delitos. Bueno, y por ahí viene una serie de cuestionamientos de que el Estado no puede negociar con delincuentes, ¿no? Lo digo muy francamente porque es lo que afuera la población se pregunta. Hagamos un par de aclaraciones. Primero, yo dije siempre en las entrevistas, y qué bueno que ahora también tú pones este tema, no es el concepto de ni ciudades santuarios ni municipios santuarios. Son acuerdos y pactos que se están generando para garantizar municipios más seguros y libres de violencia. Eso es lo que buscamos, realmente respetar la vida, proteger la vida, proteger la seguridad de nuestras familias. Porque santuario es otro concepto. Santuario es como que tú abres un círculo y allí puede entrar todo el mundo y no pasa absolutamente nada. Es como lo que pasaba con los hermanos nuestros que se iban para los Estados Unidos en los años 80, y allí básicamente habían en muchos lugares, ciudades de los Estados Unidos donde habían iglesias que eran consideradas santuarios y tú te podías meter allí y entonces allí no te pasaba nada hasta que llegaba alguien a hacer un trámite, un procedimiento. No es el caso de lo que hemos hablado en el caso de Santa Tecla y otros municipios que vienen en el esfuerzo de integrarse. Para aclarar eso que es importante. Y segundo, no, esto no riñe absolutamente con la ley. Los municipios estamos facultados para hacer todo el esfuerzo y el trabajo de prevención que se requiere. Poner en marcha una cantidad de programas, incluyendo este tipo de programas. Aquí la policía tiene que seguir actuando, los jueces van a seguir actuando, los fiscales van a seguir actuando. Nadie puede obstruirle o limitarle el trabajo a las instancias que están mandatadas por ley y por constitución a perseguir el crimen, a perseguir el delito o inmediatamente a responder cuando se está violentando una norma. Oscar, tengo que hacer la primera pausa comercial. Mira, cuando regresemos quiero escuchar tu opinión respecto al tema ese también de esta alerta del gobierno de los Estados Unidos que ha dicho prácticamente, mire, no vemos que tenga mucha base, ¿no? Mucha fuerza esta tregua entre las pandillas y bueno, por lo tanto advirtió a los ciudadanos, a sus ciudadanos, de no venir a El Salvador y tomar todas las precauciones del caso. Para algunos ha sido muy alarmista, digamos, esta posición de los Estados Unidos, pero igual han lanzado algunas advertencias. Sí, yo tengo comentarios. Vamos a hacer la pausa, ¿te parece? Regresamos en breve. Bueno, estamos conversando esta mañana con Óscar Ortiz, alcalde de Santa Tecla y candidato a la vicepresidencia de la República. Óscar, quiero pasar rápidamente al tema de la posición de los Estados Unidos, de esta alerta de los Estados Unidos, que fue emitida precisamente hace unos días y que ya ha causado varias reacciones en nuestro país, reacciones que obviamente vienen desde aquellos que no están de acuerdo con esta posición del gobierno de los Estados Unidos, hasta aquellos que dicen, bueno, mire, tiene razón, ¿no? Porque hacía un recuento, esta advertencia hacía un recuento de más o menos unos 20 ciudadanos estadounidenses que han fallecido en el país en los últimos años, creo yo, que es una situación bastante grave. ¿Qué piensas tú de esta advertencia? Bueno, mira, es desafortunado, en realidad viene en un momento muy especial para el país, pero no se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Simple y sencillamente los Estados Unidos tienen muchas maneras de proceder, de generar situaciones, como en este caso el Departamento de Estado. Nosotros no las podemos revertir, ese es un procedimiento que tiene los mecanismos de la política norteamericana en materia de exterior. Y en este caso hay un comunicado que establece unas ciertas limitaciones como recomendaciones a todos aquellos que visitan la región y específicamente El Salvador. Mira, yo no me pondría ya a estar discutiendo si ¿no te preocupa eso realmente como candidato a la vicepresidencia? Sí, pero seamos realistas. Ajá. Mira, hay que ser realistas y el país en esto tenemos que ser prácticos también porque, bueno, uno se pregunta, ¿y por qué se ha generado ese nivel de advertencia desde el Departamento de Estado? Bueno, porque en los últimos 10 años el país viene de ser de los países más violentos en el mundo y de los que están en el top más violentos de América Latina. Entonces, ¿qué nos asusta?
¿O cuál es? O sea, vamos a ver el análisis. ¿Qué perdemos con esto? No, no es que no perdemos nada, no, es que tenemos que ser realistas nosotros, reconocer dónde estamos parados. Es decir, si a ti te dicen, mire, fíjese que usted va a un país que está en la lista de homicidios entre los 3 o 4 países más violentos de América Latina, entonces vos preguntarías, bueno, ¿y entonces qué hago? El tema no es estarnos acá ya discutiendo si la primera letra que puso ese comunicado era más fuerte, menos fuerte. Hay que ponernos a trabajar en desmontar factores de violencia, en vender a nuestro país por las cosas positivas, en crear condiciones para que cuando venga el turista aquí al país se sienta bien, se sienta seguro. Hay que proteger no solo al turista, sino que hay que proteger a nuestra familia. Y por eso se requieren medidas audaces. Por eso creo que todos tenemos que entrarle a este tema. Yo no veo cómo El Salvador en los próximos 5 o 6 años vamos a lograr niveles competitivos de atracción de turismo y de inversión de valor agregado si seguimos manteniendo estos números de homicidios. Qué bueno, y gracias a Dios que el 2012 empezamos a mandar una señal muy fuerte, muy clara. Y esto hay que hacerlo sostenible. No, pero hay que hacerlo sostenible, que es importante. Lo que estamos discutiendo en este caso, Oscar, o tratando de analizar es, bien, me parece que hay que hacer algo, ¿no? Respecto a ese tema, como tú lo dices, y la tregua se presenta como una oportunidad. Pero encaja lo que está diciendo, la crítica que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos encaja perfectamente con la crítica o con la percepción que tiene la mayoría de la población salvadoreña. Mire, al final esto de la tregua puede ser una burbuja a la que le está apostando y bueno, y al final puede ser peor la cosa. Bueno, sería una burbuja si todos nos convertimos en actores indiferentes y si todos nos convertimos solo en críticos y si todos nos convertimos nada más en una corriente de pesimistas. Yo pregunto, bueno, si creemos que esto no va a funcionar o no puede funcionar, la pregunta es, ¿qué proponemos? Ya venimos de medidas tradicionales de la mano dura, super mano dura, de Matrix, rebobinado, como se le dice, o vea, recargado. O recargado. Sí, no digo que la coerción tiene que seguir funcionando de acuerdo a los parámetros establecidos en nuestro marco jurídico. Pero hay algo más que tenemos que hacer. Y ese algo más es donde tenemos que poner toda la imaginación y toda la audacia. Ahora, hoy la primera etapa ha sido una tregua que ha dado sus resultados. Yo estoy convencido que hay que pasar de esa tregua, a un proceso de pacificación más sostenible. Y para que eso pueda ser una realidad, requiere del concurso de todos, porque el problema de la violencia nos afecta a todos. Mira, Romeo. qué interesante. Y tiene que tener pasamos a un proceso de pacificación, pero esto es como, a ver, ¿dónde está la contraparte, dime, de las pandillas para entrar a un proceso de pacificación? No son contrapartes. ¿No debería ya el gobierno ser francamente más abierto a decir, mire, ¿sabe qué? Bueno, pero nos metimos desde un principio y la verdad es que le vamos a apostar a esto, pero nosotros somos gobierno. Los municipios somos gobierno. Sí, pero el gobierno central. Bueno, pero vamos a ver, pero ayer tuvimos nosotros al ministro de Seguridad Pública, al viceministro de Seguridad Pública. Lo tienes, pero dice de repente, sí, estoy como invitado de honor, estoy facilitando. Yo digo, pero ya reconocerlo de una vez creo que sería importante, si es que esta tregua está dando tantos resultados como se dice. No creas que nosotros nos hemos metido en esto de casualidad. Es porque así como te estoy planteando las cosas de manera franca y directa para que el pueblo salvadoreño nos escuche, yo creo que es importante también que, como dije, el Estado y sus distintas estructuras tienen que entrar en este tema con todo. Es que no podemos hacerlo a medias. Si nosotros actuamos a medias o no somos determinados en este esfuerzo que estamos haciendo, posiblemente tengamos el resultado que algunos dicen, que esto es un efecto burbuja. Yo creo que no, yo creo que algo más va a pasar. Yo tengo la plena convicción de que esto que estamos impulsando va a dar resultados tremendos en el corto y mediano plazo. Te pregunto, ¿y entonces cuál debería de ser el papel del gobierno? ¿Observar, facilitar nada más? Te voy a hacer una pequeña predicción. El papel del gobierno central, porque nosotros somos gobierno también. Claro, y son parte del Estado, ¿no? En los próximos meses va a ser crecientemente más activo. Hoy facilitador, digamos todo el año pasado facilitador.
y en los próximos meses crecientemente más activo y generando más condiciones junto con los demás actores, en este caso también los municipios, para que este proceso se fortalezca y se vaya ampliando y consolidando. ¿Puedes ir más allá en tu predicción? ¿Más activo el gobierno en qué sentido? ¿Pidiendo reformas a la Constitución de la República, al Código Penal? Digamos, tal vez no a la Constitución, pero sí vamos a ver... ¿O al Código Penal o a la ley penitenciaria, crees tú? Bueno, pero es que tenemos que... Es que también hay un asunto que tenemos que darnos cuenta. Si el estar colocados en el nivel que hemos estado colocados en el país en los últimos 10 años, en materia de violencia, no es una casualidad. Es que lo más seguro es que muchas cosas no las hemos hecho bien, en términos de inclusión, en términos de políticas públicas, en términos del abordaje para los sectores más vulnerables y sobre todo en términos de nuestra política de seguridad. Eso es lo que ha retomado este gobierno en los últimos años. Pero fíjate algo, uno diría, bueno, ¿y a dónde tenemos que actuar para que en los próximos 3, 5, 7 años este tema pueda ser controlado en el largo plazo? Lo primero, masificar la prevención, que es lo que vamos a hacer ahora. Y eso quiere decir apostar a políticas de cohesión social desde los municipios a lo largo y ancho del país. Eso es lo que ha funcionado en Santa Tecla y en muchos municipios ahora en El Salvador. Y esa ha sido la estrategia más exitosa en otras ciudades que yo conozco en el mundo. Ciudades que tienen recursos, ¿no? Sí, bueno, pero es que hay que crear los recursos. Oscar, voy a ese tema, fíjate que es solo te digo, segundo, rápido. Una estrategia y una política de coerción efectiva, pero de acuerdo al marco legal. Y tercero, un sistema penitenciario que sea capaz de generar condiciones para la rehabilitación y, por supuesto, observar el sistema de derechos. Y en lo último que te quiero decir, que es donde más esfuerzo ahora se va a hacer y se está haciendo, el sistema penitenciario del país. Bueno, si es que donde tienen que estar 2, hay 6. Y donde está uno que solo, por ejemplo, tiene una pena de 2 años por un asunto menor, digamos. Está con alguien que tiene 30 años, 25 años, porque tiene bajo su responsabilidad 3 o 4 crímenes. Claro. Entonces, tenemos que apostar por revisar varias cosas, porque como país nos equivocamos en un cálculo. Creímos que al haber terminado la guerra y al haber establecido los acuerdos de paz, habíamos alejado toda posibilidad de violencia o de conflicto. Ahí nos equivocamos estratégicamente. Pero hemos rectificado tarde como país, pero estamos a tiempo todavía de revertir este proceso. Y yo creo que es posible revertir este proceso. Oscar, tú entiendes muy bien esto y te voy a pedir una explicación realmente, ¿no? Es decir, es que yo entiendo que hay que lograr políticas de cohesión social, que hay que apostarle precisamente al factor de inclusión, pero Santa Tecla, insisto, es un municipio privilegiado, ¿no? Tiene un alcalde que tiene muy buenas relaciones internacionales, sí. Un alcalde que ha encontrado cooperación, sí. Que ha gestionado cooperación. Articulación de los actores. Te pongo a ti, sí. En Soyapango, que es un municipio complicadísimo. Me hubiera gustado agarrar el reto de Soyapango. Con una cantidad de colonias, con una cantidad de necesidades, y te digo, no es tan fácil encontrar como esas propuestas que puedan precisamente llevar las oportunidades. Acabas de hacer un cuestionamiento muy bueno. Eso de que yo siempre he estado, aunque entiendo perfectamente, pero siempre he estado en contra de eso. Somos pobres y vamos a seguir pobres. Como dice la gente, estamos fregados y vamos a seguir fregados. No tenemos recursos, entonces no podemos hacer nada. Si ese hubiera sido el concepto y el criterio que nosotros hubiéramos utilizado cuando sufrimos el terremoto, esta Santa Tecla todavía estuviera con escombros. Y la gente me decía, ¿y alcalde, con qué recursos va a levantar esto? El recurso somos nosotros, le dije, para empezar. Y si nosotros estamos aquí, hay esperanza y posibilidad que esta Santa Tecla cambie y se levante. Y la vamos a levantar. Entonces, la pregunta ahora, ante este dilema que tenemos, ¿cuál es la posibilidad que este país tiene? La posibilidad somos nosotros. Porque somos los que representamos este país. El recurso fundamental somos nosotros. Y en aquellos lugares que tenemos condiciones de mucha limitación, de mucha escasez,
hay que crear las condiciones para empezar a revertir esa dinámica. Es decir, tú me decías Soyapango, yo te puedo decir también Ilopango, claro, Mexicanos, y Sonsonate y La Unión, y todo el mundo te va a decir, es que mire, yo aquí tengo problemas, no tengo recursos. Pues sí, tampoco el país tiene recursos y nos vamos a ir a echar a dormir todos por eso. Yo insisto, lo primero que hay que tener es la determinación y una visión para entender que hay formas diferentes de hacer las cosas y que podemos soñar con hacer cosas grandes, diferentes, distintas y mejores. Este dilema que tenemos planteado de la tregua a la pacificación, este problema de la violencia que nos está afectando a todos, la única manera de revertirlo es que nos metamos todos. Oscar, vienen elecciones presidenciales. Ayer mismo le hacía esta pregunta yo al ministro de Seguridad Pública de nuestro país. Bueno, ¿qué va a pasar independientemente de quién gane, ¿no? No sé si al final va a ganar el FMLN nuevamente o va a volver Arena o gana otro partido político, o no sé si al final se lanza el expresidente Luis Antonio Saca con el Movimiento Unidad, que todo parece indicar que sí. Pero bueno, esto algunos lo toman, mire, pasemos el temporal, terminemos esta gestión y tratemos de hacerlo de la mejor manera. Y eso pasa por terminar esta tregua entre las pandillas precisamente así, de la mejor manera, ¿no? ¿Qué va a pasar después con esto? Mira, en el tema de seguridad es tan delicado y de tanto impacto para el presente y el futuro de El Salvador que no lo puedes manejar solo por la vía de hacer un cálculo electoral. Por lo menos este servidor lo cree de esa manera. Sí, va a tener impactos, va a tener consecuencias positivas o negativas en el plano electoral. Pero yo no creo ni aconsejo que sea bueno que el tema de seguridad, el tema del impacto que están generando estos hechos en la vida de las familias, tenga que subirse automática o 100% al tema preelectoral. Ahí nos vamos a equivocar. Yo sé que llegará el momento en que cada uno de nosotros, como parte de las candidaturas a presidente y a vicepresidente, tengamos que tomar una posición y tengamos que decir qué es lo que podemos hacer y qué es lo que nos comprometemos a hacer. Pero yo lo que sugiero y recomiendo al resto de mis compañeros competidores, que no utilicemos este tema como un simple cálculo electoral, porque ahí nos vamos a equivocar, no solo como candidatos, sino como país. ¿Y crees que está pasando eso? Bueno, no lo veo tan... ¿De que haya un cálculo electoral realmente? Bueno, tú me hiciste esa pregunta, yo te estoy diciendo que lo que creo, pero yo hasta ahora veo un panorama bastante constructivo, incluso en esta segunda etapa, donde los municipios estamos tomando un papel protagónico, digo, en materia de articulación y coordinación, junto con otros sectores de la vida municipal y nacional. Tuviste el tema de ayer aquí en Santa Tecla, en El Pino, estaban los pastores evangélicos, los líderes de la iglesia cristiana, de la iglesia católica, estaba la Procuraduría, estaba básicamente el Ministerio de Seguridad, estaba ahí también el Consejo Institucional de Prevención de Violencia, que tiene 24 instituciones de aquí en Santa Tecla, etc. Tú ves que esta etapa, aquí hay varios municipios que están entrando. De los 20 municipios que van a entrar en la primera etapa, son municipios que pertenecen a distintos partidos, al FMLN, Arena, también a PCN, más de alguno a Gana. Entonces, me parece que no se trata de ir a ver de qué partido político o cuál es el partido político que tiene la dirección en ese municipio. Lo importante es poder identificar la importancia que tiene que todos juguemos un papel activo en este nuevo esfuerzo que hemos comenzado. Ok, Oscar, vamos a dejar hasta aquí el tema de la seguridad pública, ¿no? Que me parece un tema muy apasionante, obviamente, muy importante. Vamos a continuar a futuro, por supuesto, indagando, preguntando sobre esto. Es importante tener más claridad, como dicen algunos, respecto al tema. Quiero conversar contigo también sobre hacia dónde camina el FMLN como partido político, dejando ya un poco de lado, digo, el tema de la seguridad pública. ¿Qué significa para ti las palabras que dijo Salvador Sánchez Serén en Venezuela en el marco de este evento donde se suponía que Hugo Chávez iba a juramentar nuevamente por un periodo y que al final no estuvo, pero que dijo, vamos tras los caminos, los pasos de Venezuela, ¿no? Vamos prácticamente
detrás de este modelo que está ejecutando Venezuela. Y eso aquí a algunos sectores les crea como resquemor. Dice, bueno, a ver, ¿cómo podemos imitar un país como Venezuela si nosotros no tenemos los recursos que tiene Venezuela? Mira, y ni tenemos las relaciones que tiene Venezuela, obviamente? Y mira, yo como esa trampa no la compro así porque no te digo la pregunta tuya que es buena, sino esa trampa que se quiere generar. Yo te puedo decir, voy de lo general a lo concreto a partir de tu pregunta. Como FMLN vamos a apostar a ganar las elecciones presidenciales, junto con Salvador, y con todo el apoyo del partido y de la población. Y como FMLN vamos a apostar por seguir fortaleciendo la política inteligente y visionaria de relaciones, de política internacional, de relaciones internacionales del Salvador con el resto del mundo, que implica seguir fortaleciendo las buenas relaciones con los Estados Unidos, que son muy buenas ahora, y hay que seguirlas fortaleciendo y consolidando, que implica abrir nuevas posibilidades en Europa, en Asia, que es importante lo que ya se ha venido haciendo en las relaciones intensas que en los últimos 2 años se han venido generando, la apertura que se ha hecho de la embajada en Rusia, que es un país con unas posibilidades que si las sabemos aprovechar nos puede favorecer a El Salvador, pero también es importante apostar a la integración centroamericana, abrir el mercado. Creo que los países que estamos en la región por sí solos va a ser muy difícil generar factores de sostenibilidad en los próximos 10 años. Hay que integrarnos de manera más acelerada y ver hacia el sur. Hacia el sur es importante ver porque hay mercados crecientes, hay mercados que cada vez tienen una mayor incidencia en el plano mundial y en el plano de América Latina, ya no digamos para la región. El caso de Brasil, por ejemplo, es importante seguir cultivando unas buenas relaciones con Brasil porque ahí se puede generar un buen nivel de mercado, de intercambio favorable para nosotros y para la región centroamericana, lo que estamos haciendo con Colombia, lo que se quiere hacer con Ecuador, de hecho ya ahora lo que se ha venido avanzando con Venezuela, y yo la parte de Venezuela la agarro más por esta vía, que hay que quitarle ese sellito que le quieren dar como, resulta que Estados Unidos es amigo. Y yo así lo veo, es un país amigo, pero además es un país con el cual estamos conectados por historia. Y qué bueno que sea así. Pero cuando hablamos de Venezuela, y yo digo, y también es un país amigo. Brasil es un país amigo. Y además Venezuela es siempre, no es ahora, yo siempre lo explico. Venezuela no es ahora que tiene un nivel de incidencia y de liderazgo en América Latina. Es siempre, por años ha sido siempre altamente influyente y todos sabemos por qué, por los enormes recursos que tiene, al igual que Brasil y otros países de Sudamérica. Y la pregunta es, ¿cuál es el problema que Venezuela, a través de distintos mecanismos, hoy haya tenido la posibilidad, este gobierno, de provocar importantes inversiones en los últimos 5 años? ¿Sabes tú, Romeo, que... ¿A ti te parece bien el liderazgo de Hugo Chávez realmente? ¿Te parece un buen liderazgo? Sí, es que no es que me parezca bien. Si es que son los venezolanos los que lo tienen ahí, y hay que reconocer el liderazgo no solo nacional, sino internacional de Hugo Chávez. Si nosotros no hemos ido a votar para que quede Hugo Chávez, quien tiene a Hugo Chávez en Venezuela, ¿quiénes son? Son los venezolanos, y es por una cuestión de una elección amañada o de elecciones ejemplares. Es por la vía de unas elecciones ejemplares. Las últimas elecciones en Venezuela, por cierto, fueron tan ejemplares que tuvieron un alto nivel de participación. Ya quisiéramos tener en algunos países nosotros el nivel de participación que tuvo Venezuela en esta última fiesta democrática, donde la oposición sacó el 44% y el presidente Hugo Chávez sacó un promedio del 54%. ¿Quién cuestiona ese proceso? Pero bueno, salgámonos de eso, esa es una cuestión de Venezuela. Pero te quería decir, en los últimos 5 años, imagínate qué importante, solo en El Salvador, el sistema de inversiones que se ha provocado a partir del acercamiento con Venezuela ha generado en el país una inversión de más de 350 millones de dólares con el sistema ALBA. Claro. ¿Quién ha invertido en los últimos 5 años en el país 350 millones de dólares? Fíjate que solo el sistema ALBA Alimentos, que está contribuyendo al tema de la seguridad alimentaria, invirtió 90 millones solo en un año, 2 meses. Con el sistema ALBA Alimentos se han creado más de 50,000 empleos directos. La pregunta es, si se ha invertido 350 millones en los últimos 5 años de dólares en el país y se han pagado de impuestos un promedio de 184 millones de dólares que han entrado al fisco, la pregunta es, ¿me voy a poner yo en contra de eso?
¿Cuántos empleos se han generado de manera directa e indirecta por esos 350 millones de inversión? No, ahora, yo te contesto la pregunta final que tú me hiciste. Sí. Entonces, cuando dice Salvador, es un modelo, cuando fue a un evento, Salvador hizo un discurso, y por eso es importante contextuarlo, que duró como un poco más de 20 minutos. Y cuando decía que era importante tomar como referencia, es porque todos los países tienen cosas buenas. Venezuela tiene cosas buenas, muchas cosas buenas. Brasil las tiene. Hemos aprendido muchas cosas de los Estados Unidos. Hay que aprender buenas cosas de otros países. Entonces, Venezuela tiene unos programas sociales de inclusión increíbles, buenísimos. Que es lo que se llama barrio adentro, por ejemplo, que es un barrio deprimido, como tú entras con políticas públicas y lo recuperas y lo transformas. Que es un poco lo que estamos buscando también nosotros. Oscar, tengo que hacer de nuevo una pausa comercial, creo que es la última pausa comercial, y te dejo planteada la pregunta antes de ir a la misma, ¿no? ¿Cómo se llama el modelo económico al cual está apostando el FMLN en caso de ganar las próximas elecciones? Porque alguien dice, mire, a ver, si tengo como referente a Venezuela, si tengo como referente a los Estados Unidos, que como tú bien lo dices, o sea, eso creo que no está nada mal diversificar las relaciones internacionales, pero al final tiene nombre el modelo económico, político y social al cual está apostando tiene que tener el nombre. FMLN. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso conversando con Óscar Ortiz, alcalde de Santa Tecla. Óscar, ¿cómo se llama ese modelo económico al cual el FMLN le está apostando o le va a apostar? Digo, cuando entre en campaña, ¿no? Que ya lo están prácticamente los partidos políticos. Porque algunos analistas dicen, bueno, a lo mejor no todos, pero algunos dicen... Te digo cómo se tiene que llamar este modelo. Socialismo, comunismo, a ver. El Salvador pensado en El Salvador. El Salvador seguro y sostenible. El Salvador pensado en el futuro, no en el pasado. El Salvador pensado en nuestra gente, en esa gente que requiere que llevemos factores de oportunidad, empleo, ingresos, inversión en educación, inversión en salud, inversión en el deporte, en la cultura, en las artes, inversión en nuestros niños, inversión en nuestros jóvenes. Ese es el modelo, que no hay que andar buscando, no hay que andar buscando algunas soluciones en Alaska o allá por la India o por Sudamérica. Yo no digo que no veamos, insisto, aprendamos de las buenas cosas de otros sistemas, de otros países, de otros procesos, pero nuestras soluciones, el modelo que nosotros queremos empujar, proyectar, tiene que estar pensado en la realidad salvadoreña, tiene que estar pensado en la historia salvadoreña, tiene que estar pensado en nuestro potencial, en nuestra posibilidad, en nuestra propia realidad. Yo no me puedo comparar, por ejemplo, con Cuba, porque Cuba es una isla. Admiro muchas cosas del sistema cubano y sobre todo la manera en que han superado ciertos desafíos que todavía nosotros no le hemos hecho entrada a profundidad. Yo no me puedo comparar con Venezuela porque, para empezar, no tenemos las reservas de petróleo que tiene Venezuela. O no me puedo comparar con Brasil porque Brasil es inmensamente territorial y en recursos mucho más grande que El Salvador. No sé cuántas veces ahora cabemos en Brasil. No te puedo dar un dato porque no lo tengo mentalmente. Por lo tanto, hay que pensar que la posibilidad de El Salvador es que tengamos la plena convicción de creer en nosotros y que nosotros somos los únicos que podemos sacar este país. Ahora, tú sabes adelante. Que la gente de repente el temor que tiene es que venga al país un modelo, no estoy diciendo que Venezuela lo es así, que venga al país un modelo que se importe, ¿no? Un modelo que termine siendo como dominante, totalitario, que quebrante la democracia, que quebrante los contrapesos, que al final sea un gobierno, digo, que cope las instituciones claves para la democracia en el país, eso ¿no? se dijo por años antes que llegara el gobierno del cambio a las estructuras centrales del gobierno. Antes que llegara este gobierno, ya comenzado en el 2009, se decía que iban a pasar un montón de cosas y no han pasado. Y lo que han pasado son buenas cosas. Se ha seguido apostando por una transición política abierta, cada vez más plural, cada vez más dinámica. Por ejemplo, a mí me alegra, ha sido buena noticia esta semana, el hecho de que en la Asamblea Legislativa
y felicito a mi fracción, a mis compañeras diputados y diputados, y por supuesto el reconocimiento al resto de fracciones legislativas, porque hemos dado un paso importante, que era parte de la deuda de la reforma política, como es el voto en el exterior. Es increíble, qué bueno que está sucediendo eso. O por ejemplo, que el día de ayer se iba a aprobar la reforma también, que es parte de esta democratización, que eran los gobiernos municipales plurales. Lamentablemente ayer la fracción de Arena no dio sus votos, pidió una semana más. Yo espero que la próxima semana se apruebe esa iniciativa. Es decir, aquí lo que tenemos que ir generando son condiciones para que el país cada vez sea más democrático, más participativo, más plural, más diverso. Y eso no nos hace, no nos crea amenazas. Más tolerancia, ¿no? Más pero, tolerancia. A ver, pero son factores de tú dices, oportunidad. bueno, este país ha tenido cambios importantes, yo estoy de acuerdo, desde la firma del Acuerdo de Paz para acá, ¿Qué modelo hemos experimentado podría cambios ser? importantes, pero ¿cómo ves entonces, dentro de esto que me estás describiendo, de que necesitamos un país más democrático, más tolerante, más inclusivo, ¿cómo ves el intento que tuvo, por ejemplo, algunos partidos políticos de dominar, por ejemplo, la sala de lo constitucional? O de no respetar los fallos de la sala de lo constitucional, ¿no? Bueno, o de tener el intento, de hacer el intento porque el presidente de tal órgano del Estado sea de mi partido político y el que controla eso también sea de mi partido político. Bueno, pero lo importante es que no ha sucedido. Y lo importante es que siempre se ha resuelto por la vía del proceso del